Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejante cosa? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a acercar un poquito más para estar más cerca de la gente, así que Salvador adapta. Estamos en una etapa bonita de la liturgia diaria, porque hemos ido recorriendo tiempos históricos del pueblo de Israel, y el tiempo que estamos celebrando ahora en la liturgia es el tiempo cuando el pueblo de Israel regresa del exilio de Babilonia a Judea, a Jerusalén principalmente. Y Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. La primera, si tuviera que hacer un examencito, estoy seguro que todo el mundo sabe, obviamente es Jerusalén. Jerusalén se menciona mucho en la Biblia, pero la segunda ciudad que más se menciona es Babilonia. Y Babilonia queda en lo que hoy es el país de Irak. Hemos oído mucho de Irak porque hubo un envolvimiento militar de este país en Irak desde los 1990 hasta los 2000. Yo personalmente viví un año en Irak, así que me tocó vivir como capellán militar por un año en ese país, y es un país rico en historia bíblica. Para que sepan un poquito de la historia bíblica de Irak, lo primero es que es el centro de la civilización. Entre los dos ríos, el Eufrates y el Tigris, ahí empieza la civilización. Se dice que ahí era el jardín del Edén, así que es el principio de la cultura humana, importante por eso. Pero tiene otros lugares muy importantes, obviamente la ciudad de Babilonia es una gran ciudad, se conocía principalmente por lo que se llaman los jardines colgantes de Babilonia, que ya no existen, pero uno de los reyes, la esposa, estaba extrañando la naturaleza en el desierto y él le hizo unos jardines muy bonitos. La Torre de Babel está en Irak. Los residuos, yo he estado en las bases de la Torre de Babel que escuchamos en la Biblia. Babilonia también, donde Daniel, el profeta, es puesto en la cueva de los leones, y los leones no le hacen nada. Así que está el sitio que marca ese lugar donde Daniel fue encerrado. En una de las ciudades donde se une el Eufrates y el Tigris está la tumba del profeta Esdras, que todavía es un sitio de peregrinación. La ciudad se llama Basra y pues es una ciudad que la gente va todavía para visitar la tumba del profeta, que es uno de los profetas post-exílicos, quiere decir después del exilio de Babilonia, que le habló al pueblo de Israel. En Babilonia está el salón donde se le guardó el funeral a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ahí en ese salón, y es el mismo salón donde el rey Nebuchadnezzar hizo una celebración
y de momento una mano empezó a escribir en la pared, la escritura en la pared, porque Dios no lo encontraba digno. ¿Y qué estaba haciendo el rey Nabucodonosor? Estaba teniendo una fiesta y lo que estaba usando para beber, para fiestar, eran los cálices del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se los había robado, se los había llevado, porque los babilonios habían destruido a Jerusalén en el año 589. Parte de lo que destruyeron fue el templo y se llevaron todo lo que había en el templo, y ahora el rey lo usaba para fiestar. Sería equivalente a que alguien viniera, destruyera esta iglesia, la nivelara hasta el piso y entraran a donde guardamos los cálices y se hubieran llevado todos los cálices de aquí, y cuando tenían una fiesta en su casa empezaban a tomar con los cálices consagrados para la celebración de la mesa. Eso nos da un poquito de idea de las cosas que pasaron en Irak. Y en la providencia de Dios, Babilonia cae, no permanece como un reino grande, sino que se derrumba ese reino ante los persas, el reino de Persia, que hoy en día es el país de Irán. Así que si queremos entender la guerra, los conflictos entre Irán e Irak, van allá atrás al tiempo bíblico, porque ya estaban peleando esos dos países hace mucho tiempo. A lo mejor algunos ni se acuerdan por qué están peleando ya, pero en definitiva son peleas de los siglos. Amén, y ahí siguen peleando esos dos países. Pero vemos que el país de Persia, hoy en día Irán, tienen un rey que Dios lo utiliza para regresar al pueblo de Israel, a Judea. Ese es originalmente el rey Ciro I, que le devuelve el permiso, no solo el permiso, si leemos la Biblia correctamente, le da la orden al pueblo de Israel a que regresen a Jerusalén, y le da la orden de que reconstruyan el templo. Así que en el 539, recuérdense que en el tiempo antes de Cristo vamos contando al revés, o sea que el exilio de Babilonia en el 589 y en el 539, o sea que 50 años más tarde, Ciro manda al pueblo de Israel de regreso a Judea con el mandato de establecer nuevamente su religión y reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por los babilonios. Entonces, ese es el contexto de las lecturas de hoy. Ageo es un profeta post-exilio, quiere decir después del exilio de Babilonia, que está ayudando, que está auspiciando, que está motivando al pueblo de Israel a hacer lo que tienen que hacer. Así que vamos a contar un poquito los años, porque aquí regresa el pueblo de Israel en el 538 con la idea de reconstruir, y hoy oímos que ahora ya no es Ciro el rey, ahora es Darío el rey, que le toca el reinado desde el 520, y esto es el segundo año aproximadamente, o sea que estamos hablando más o menos esa época, prácticamente 20 años después de haber regresado a Jerusalén. ¿Qué había pasado? Nada, no habían hecho nada, no habían reconstruido, no habían ayudado a que el templo se pudiera levantar otra vez, y el profeta Ageo es el que está reclamando de parte de Dios: ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué están tan vagos? ¿Por qué no hacen lo que Dios les pidió? Y las quejas son fuertes. Dicen: ¿cómo ustedes pueden estar viviendo en casas con techo mientras este templo está todo destruido? Y es importante ver lo que significaba, porque dice: en el día primero del mes, el día primero del mes siempre estaba dedicado al culto divino. Entonces era como más fuerte todavía el día dedicado al culto divino, ver ese templo derrumbado, ¿no? Entonces ahí, como decimos nosotros, los israelitas, a través de la exhortación del profeta Ageo, se pone las pilas y empieza a trabajar seriamente en el templo. Entonces ahora el templo, en el 520, empieza ese trabajo fuerte, y en 5 años van a reconstruir el templo. O sea que ya para el 515, 5 años más tarde, ya el templo estaba reconstruido. Ese es el templo que va a conocer Jesús. Es el templo donde Jesús va a ser presente.
tempestad. Es el templo donde se van a ocasionar los conflictos fuertes con los fariseos. Es el templo que ya nosotros tenemos la idea, ese es el templo que recordamos. Es el templo que va a ser destruido nuevamente ahora por los romanos en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y que todavía no se ha reconstruido. Lo que queda es una muralla, una pared, el muro de las lamentaciones. Los que han ido a Israel típicamente se va a rezar en ese muro de las lamentaciones y pues se espera, ¿verdad? Cuáles serán los designios de Dios con relación al templo. Obviamente en la revelación cristiana el nuevo templo no está hecho por manos humanas, sino que es el propio cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo templo. Entonces, en el Evangelio de hoy se nos presenta la figura del rey Herodes. Este es Herodes Antipas. Es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar los niños al nacimiento de Jesús, porque se asustó cuando le dijeron que había nacido un nuevo rey en Belén de Judá. Y era un hombre muy cruel, inclusive no tenía reparo en matar a sus propios hijos. Si un hijo se le atravesaba, lo mataba también. Y este es el hijo de Herodes el Grande, y es el mismo Herodes Antipas que va a martirizar, a decapitar a Juan el Bautista. Y es el mismo Herodes que va a juzgar a Jesús en un momento en el juicio de Jesús, que es un juicio interesante porque obviamente Jesús no se va a olvidar que este es el hombre que mató a su primo Juan el Bautista. Y es interesante esa última frase, ¿verdad? Herodes estaba curioso de ver, pero igual que no era suficiente tener una buena intención para reconstruir el templo en la primera lectura, sino que había que trabajar, había que hacer algo. La curiosidad no era suficiente tampoco, no era una curiosidad en realidad para convertirse, para cambiar de vida, sino que posiblemente era una curiosidad, como se va a ver más adelante, cuando realmente se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que hace Herodes? Se burla de Jesús. O sea, que era una curiosidad para aplastar a Jesús, para eliminar a Jesús. Y es interesante también que en el juicio de Jesús, Jesús le habla a Poncio Pilato. Varias veces hay intercambio de palabras entre Poncio Pilato y Jesús. ¿En qué idioma habrán hablado? No se sabe. En la película La Pasión del Cristo ponen su diálogo en latín. Y es interesante porque Jesús hablaba arameo. Poncio Pilato hablaba latín. Y en la película, si la han visto, de La Pasión de Cristo, en el momento en que Poncio Pilato lo está juzgando, Jesús le responde a Poncio Pilato, que le habla en arameo, le habla en hebreo, pero Jesús le responde en latín. Poncio Pilato se asombra, que como este hombre me está hablando en latín, no sabía que hablaba latín, y Jesús le está dejando saber que está en control de este juicio, no eres tú, sino que soy yo. Pero con Herodes, Jesús no le dice ni una palabra, se queda completamente callado con Herodes. Hoy en día se habla mucho del castigo, ¿verdad? Que va a venir un castigo, que Dios castiga, que hay mucha conversación sobre esos temas, ¿verdad? De profecías, etc. Pero yo creo que no hay castigo más grande que el silencio de Dios. Cuando Dios se queda callado, cuando Dios no dice nada. Eso para mí es un castigo más terrible que lo que pueda venir ante el mundo, ¿verdad? Y esa escena de Jesús ante Herodes es precisamente eso, es el Hijo de Dios, que no le dice nada. Herodes simplemente ni lo miró, ni lo consideró, y no le iba a decir nada al que había no solo matado a su primo Juan el Bautista, sino que llevaba una vida que no era digna de rey, y Jesús se va a comportar de acuerdo a eso. Entonces, las lecturas de hoy lo que nos motiva es a darnos cuenta que a veces podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer hacer lo bueno, son como esas resoluciones de año nuevo, ¿verdad? Cuando empieza el año, voy a perder 20 libras este año, y las resoluciones a veces se quedan en resoluciones. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto realmente hacemos lo que hay que hacer? Porque podemos pensar
yo quiero reconstruir el templo. Pero hasta que Ageo no les dijo, ¿y qué están haciendo? Piensen a trabajar, suban a la montaña a buscar madera para empezar a reconstruir este templo, y de ahí, de haber perdido 20 años, en 5 años lo hicieron. O sea que lo pudieron haber hecho 4 templos desde los 20 años que perdieron. Pero así somos, ¿verdad? El ser humano tiende a buscar la comodidad. Y Herodes es también ese que nos enseña, pues estaba curioso, pero la curiosidad no es suficiente. O sea, estar curioso ¿para qué? ¿Para qué quiero saber? Entonces, nos recuerda que es importante tener una razón firme, importante, buena, para nuestra curiosidad, no solo simplemente para despreciar a alguien, para tumbar a alguien con lo que básicamente hizo Herodes, sino que eso no es suficiente, sino que tenemos que estar activos en lo que somos y lo que hacemos. Así que vamos a pedirle eso al Señor en este día. En cierta manera las lecturas no se supone que concuerden, pero creo que ese tema sí nos ayuda a meditar un poquito sobre esa realidad, que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero si no hago nada, la intención se queda en nada. Entonces tengo que moverme de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Y pidamos también para que cuando oremos, cuando estemos en oración, tratemos de entablar ese diálogo con Dios, ¿verdad? El silencio de Dios es terrible. O sea que y a veces la gente dice, ay Padre, es que Dios no me dice nada, Dios no me habla. Pero si estamos realmente en una oración profunda, en una oración buena, en una oración con buena intención, con realmente el querer acercarnos a nuestro Dios, lo que nos viene a la mente en esos momentos es Dios hablándonos. Dios nos habla, Dios nos comunica, Dios nos dice algo, pero a veces somos nosotros los que estamos fuera de sintonía, porque estamos pendientes de otras cosas, estamos pensando en otras cosas, no tenemos un tiempo sosegado, tranquilo para la oración. Y cuando hacemos eso, el Señor nos hace esperar, o sea que el Señor nos da el consuelo de su palabra, de su hablar, de su compartir, de su inspiración, de buenos propósitos. Todas esas cosas son tan importantes y sin embargo, pues a veces perdemos todas esas comunicaciones de parte de Dios porque estamos pendientes de otras cosas y no queremos el silencio de Dios. Yo no quiero ser Herodes, que Jesús se quede callado, sino que quiero que hable, que comparta, que comunique. Entonces la oración tiene que ser ese encuentro, ¿verdad? No buscando el silencio de Dios, sino buscando el diálogo con Dios. Así que vamos a pedirle santas gracias hoy en esta Eucaristía, y puedo empezar aquí mismo, porque la Eucaristía es el momento privilegiado para la oración, para estar en contacto con Dios, para no estar tan pendiente de otras cosas que no son tan importantes en realidad, sino que esta celebración es lo más importante que vamos a celebrar en el día de hoy. Amén.